Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Gracias por su preferencia, gracias por sus llamadas y sobre todo gracias por en este programa recibir de parte de todos los que en él estamos el análisis con la transparencia para que usted sea quien decida sobre estos contrastes. Eduardo Ruiz Gili, buenas noches. Raúl, ¿cómo estás? Y feliz cumpleaños a Francisco Garfias. Fue tu cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias. Muy felicidades. ¿Se aceptan regalos todavía? No se ha cerrado el plazo. ¿A dónde quieres que te los manden? A mi corazón. No, en efectivo y en especie. Luis Soto, bienvenido. Gracias, buenas noches. Natalia Briceño. Buenas noches. Francisco Garfias. Buenas noches. No cabe duda que todo lo que ha venido a hacer a partir de la desgracia de haber perdido un hijo, como lo perdió Javier Sicilia, comenzó con un movimiento que tenía en el liderazgo sacudir a la nación como lo logró, no así en otros casos donde también la tragedia envolvió a un Nelson Vargas, a una señora Wallace, etcétera. Pero a través de este movimiento hoy pareciera que está siendo secuestrado el propio Sicilia por organizaciones no gubernamentales. La aprobación en comisiones, que no es en el Pleno, en principio de la Ley de Seguridad, ha generado una tensión que pone en duda lo que el Congreso puede aportar en la responsabilidad legislativa que tiene sobre lo que opina el propio Sicilia. Francisco Garfias. Bueno, yo de entrada te diría que más bien esta decisión de encorchetar, porque no le puedo llamar de otra manera, la iniciativa aprobada en la Comisión de Gobernación, es precisamente para distensionar. Estaba subiendo la tensión muchísimo con el movimiento encima de los diputados. Esto un poco, digamos, relajó la situación. Después vinieron una serie de movimientos que acabaron por arrinconar a los diputados. Recuerda tú que había una reunión de la Junta de Coordinación Política a la que estaban invitados otros hace exactamente 8 días, una semana, sí, a la que estaban invitados otros diputados. Estaba ahí Beatriz Paredes, estaban, digamos, diputados relevantes, y el señor llegó hasta la puerta del Palacio Legislativo y simple y sencillamente ahí dijo: no quiero entrar hasta que no haya pruebas fehacientes de que los diputados no van a traicionar su palabra, montado él en una, digamos, una media verdad, media mentira, porque, como tú lo señalaste, que la Ley de Seguridad Nacional no ha sido aprobada, fue en comisiones, pero además se dio una decisión verdaderamente inusual de ir a trabajar el dictamen en conferencia, que esto a mí me sonó más bien como la vamos a meter un rato en la congeladora para que baje un poquito la tensión y vamos a hacer siempre consultas, que es la salida que le pone para explicar los retrasos. Ya hablaremos mucho más adelante. Y en cuanto a lo de este mismo tema y en cuanto a lo que dices de las ONGs, sí, efectivamente, yo tengo informes por diputados que han participado en las negociaciones, que sí, en el seno mismo del partido del Movimiento para una Paz con Justicia e Indignidad, hay dos claras tendencias: los radicales, los que quieren romper, los que quieren ir directo a la confrontación y ya ahora sí mándenlos a Chihuahua un baile a los diputados, y los que quieren negociar, los que quieren realmente, digo que esta es la parte que a mi juicio es la que vale de ese movimiento, los que quieren realmente, genuinamente, que esa ley no ponga en riesgo los derechos humanos. Eduardo Ruiz Gili, en todo esto también, ¿cuál es tu óptica sobre la posición que también revela ignorancia de que si se aprobó en una comisión como fue la de Gobernación, no era la aprobación de la ley? Yo no estoy de acuerdo que se aprobara ni en la Comisión de Gobernación. Yo no confío en el Poder Legislativo mexicano. No me ha dado pruebas para ser muy confiable. Se me hace muy ridículo que lo aprueben en lo general y lo rechacen en todos sus... Pero en comisiones. Sí, No, pero en es en comisión, la Comisión de Gobernación. Pero en lo bueno, general no, sería el pero- Pleno. Sí, pero ¿por qué lo aprueban y después lo rechazan? ¿Por qué no llegan mejor? O sea, si quieres hacer las cosas, las bien, ¿no? La prueban Porque- y la rechazan, Eduardo, precisamente el rechazo Sí, pero- vino por la No, presión que pero ahí tenían ves una desde fuera. incongruencia, ¿no? La pruebas y la rechazas. Digo, Sí, pero ¿por no- qué no la sigues discutiendo? Aceptas que vengan estos ciudadanos, que tal vez no representen a nadie, pero
que acaban aquí ustedes aquí de aceptar que han presionado al Congreso, ciudadanos que supuestamente no representan a nadie, que para mí representan a mucha gente, llegan. Era para mí más fácil que el Congreso dijera, a ver, vamos a discutirlo con todos, vamos a hacer lo que habíamos cumplido. O sea, el señor Sicilia, ni yo ni nadie... Perdón, ¿lo que habíamos cumplido? Es lo que habíamos dicho que no íbamos a prometido, ¿no? El problema es que aquí no es que aquí están como que ustedes diciendo, es que Sicilia es un ignorante porque no conoce el proceso legislativo. Pues no es diputado, no es abogado, es un ciudadano, como la mayoría que nos ven y nos escuchan ahorita, que tampoco conoce el proceso legislativo. Porque ahora yo los escucho a ustedes y es un pecado mortal no conocer el proceso legislativo. No, pero para opinar necesitas conocer. Sí, pero el señor ahí. Sicilia, él tiene su punto de vista. Ahora, el señor está totalmente desencantado con lo que está pasando, al igual que millones de mexicanos que tal vez no marchan con él y no van con él. Pero el señor Sicilia dice, ahí me prometieron una cosa, no cumplieron y no hablo con ellos. Pero México tiene una forma de hacer las leyes que no ha devenido, funcionado, mi querida pero amiga. de todas No ha maneras, funcionado. El país está así hecho un es. desastre. Cuando tú Ya estuvo bueno cuando de tú vas estar... cuando tú vas a exigir algo o vas a enarbolar una causa, tienes que llegar y saber cómo proceden las cosas de lo que estás pidiendo. Tú llegas y pides. Eso es lo único. Bueno, ¿por qué no? O sea, para mí es tan fácil como, a ver, señores diputados, no vamos a aprobar nada, pase el señor Sicilia, vamos a poner una mesa, como en México, ponemos una mesa de análisis y discusión, y así se nos van las semanas hasta que se Que muere el tampoco tema. es lo sano. Pero si está No, ahí pero al- sí lo hacen, mira, lo han hecho con la reforma petrolera, lo han hecho con Con la todo. reforma Si ahí política, está con la política, reforma mesas y laboral, mesas. con Pero todas a ver, las- Álvarez Eduardo. y Casa que sabe y sabe bien, ¿por qué no decirlo? O sea, aquí no se critica que no sea docto. Porque en tal los vez Álvarez y Casas procedimientos. es de estos radicales a quien se No, refería. al revés. Álvarez y Casa está metido, digamos, en la parte más moderada. Pero a ver, En los a ver, besos y tú que apapachos. hablas así tanto y que te encanta decir lo que a mucha gente le gusta escuchar. Yo te pregunto. También tú dices ¿es cosas o que a no muchos mentira, personajes les gusta es escuchar? ¿O no mentira que la ley no se aprobó? No se aprobó. Entonces, pero sí no se aprobó en puedes comisiones. montarte- perdón, te voy a Es que- preguntar. Es que ahí viene la confusión, bueno, ya, entiende, es que ahí Pancho. viene la confusión. No parte se del trata de ver debate. si tú sabes más que yo, La- porque es tu actitud en este programa no siempre, siempre. no. La- La no, única bueno, es que cosa demuestras es una que tú sabes, ignorancia es que tú eres un supina. genio que tienes en Sí, la Cámara muchas de gracias, Diputados, ¿sí o muchas no? gracias. Entonces, el hecho es de que se aprobó en comisiones. ¿Qué se ganaba con aprobar en comisiones? Por Es eso. mi pregunta. Dar el espacio para incorporar a Sicilia y no Pero empezar de no tenías ceros. que aprobarlo en comisiones para darle espacio a Sicilia. O sea, ¿qué Por ventaja favor. representó incorporar al poeta Besucón ahora? ¿Qué ventaja? ¿no? Pues Este, para el Está movimiento, celoso, ¿qué ventaja? ¿eh? ¿Qué ventaja? Está Es que no celoso. me ha dado un beso a mí. hombre. Está O sea, celoso. nomás le dio a Manlio y a no sé Luis, quién más, Luis, pero a mí ¿qué no. ventajas supuso eso? Bueno, eso supuso que la ley de separara la seguridad ley. nacional se paró. Pero ya estaba parada de estaba antemano. parada. Sí, bueno, si sí, la Francisco estás parada Lozano. para aprobando efectos prácticos. en comisiones, en lo general, no es que no estaba parada. No, pero desde que nos Perdón. referimos a ese Perdón, asunto en un sí. principio ya ¿Por estaba qué ahí. la pararon, Luis? A ver, ¿por qué para aprobar ¿Por qué en la pararon? comisiones? Es la Por gran por pregunta. Por la presión de la calle, Luis. No, ya la habían parado antes. No, ¿cómo Sí, la la van a habían parar parado si ya antes. la están aprobando Hace en unas comisiones? semanas la No, habían pero parado. no mucho más. En A uno de ver, los primeros sí, programas antes que si fueran- discutimos antes si aquí. fueran conoce un extraordinario, poquito. lo habían parado. Entonces, cuando van, generalmente cuando un dictamen se aprueba en comisiones, va al pleno al siguiente día. Claro. Aquí no pasó eso. Aquí se aprobó en comisiones, se reservaron todos los artículos para volverlos a discutir. Que era la O sea, parte de esa es a tu Sicilia. juicio Pero- la ventaja que, No, bueno, que da este pero ¿cuál era movimiento. la ventaja de esto le que da yo sigo al sin movimiento, entender que dentro de toda mi que no se ignorancia? aprueba la ley, que no exactamente es un, digamos, es un tiempo que gana el movimiento para evitar que se apruebe, ya viéndolo desde el punto de vista que tú estás defendiendo, para evitar que se apruebe la minuta con los ligeros cambios que le habían hecho, que no le satisface al movimiento. Pero Eso que es lo que se Para ganó. mí lo más fácil, si querías matar esto, era vamos a hacer una mesa de análisis y Oye, discusión. espérame, O sea, no, si a no- lo mejor aquí la forma. Pues eso es lo que van a hacer, Eduardo. No, que pero ¿para qué cuadra en para qué este- haber aprobado en comisiones y darle a Sicilia el pretexto del sainete? Aquí hay una Ya gran que lo estamos lección viendo que así. Eduardo- A ver, ¿qué ¿Sabes a pasó, lo que voy? ¿qué pasó después con Sicilia? ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas? siempre no? sí, ¿o Es que ha No, dicho tantas, no, es que ha dicho muchas que cosas. hubo confusión.
Que no hubo buena comunicación. pero no quedó claro de quién fue la Pero por confusión. parte de quién. Ellos. De Ellos ellos no lo que entendieron. no lo habían bien. entendido. Si yo entrevisté a y lo Cecilia hace admitió, un par de y lo días admitió. y no lo ves admitiendo mucho. No, ¿verdad? es que el discurso cambió. Desde hace 8 días, cuando afuera de la Cámara dije, se suspende el diálogo hasta que no haya pruebas de que van a respetar su palabra, a lo que dijo después. Mira, Hay un aquí- mundo de diferencia. Aquí lo que a mí, yo pregunto, ¿por qué esta obsesión con Sicilia? Hay como que una obsesión con Sicilia. O sea, ¿quién es Sicilia? Sicilia es un tipo, mataron a su hijo, que es terrible, arranca un movimiento y como cualquier movimiento que arranca, no es político, no es un grillo, cualquier movimiento que arranque estas características, obviamente van a llegar personas de afuera, de adentro y todo el mundo se va a quedar. Pero se vuelve político, Eduardo, ese es el problema. No, se vuelve político, se porque vuelve todo es reflector político. de información. Pero todo es político. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Sicilia irrita tanto? ¿Por qué irrita tanto? Digo, irrita más Sicilia. Yo he oído más críticas contra Sicilia que contra Martín Esparza del SME, que se ha causado un desastre. bueno, bueno, para esto es nada. Perdóname, banal. yo he visto, perdóname, yo sí he visto una Nadie campaña defiende a contra. Esparza, Yo he ni- visto una campaña contra Sicilia. Es un poeta que qué se cree, esto qué se cree, esto y qué se cree. Pero en serio hay como un desprecio a un ciudadano que por sus pistolas y de la nada ha hecho algo, capaz de que ahorita ya está manejado y lo que tú quieras, pero contra gente como Martín Esparza. Pero es que Esparza contra está ahorita de los bajo pueblos perfil, indios, Eduardo. contra los 400, contra todo eso. No hay nunca estas críticas tan duras. No, sí las había. No, Pero perdóname. Contra Las Martín sabidas. Esparza, Perdóname. a Martín Tiene Esparza derecho. le han No, pegado. perdóname. Pregúntale a Santoyo hasta por dónde le pegaron a... Todo No, pero- el mundo Pero tiene mira, derecho Eduardo, a aquí tú manifestarse. tienes algo que aportas de manera importante al legislativo, que es una fórmula que tú le das. ¿Para qué se meten y por qué no hacen? Qué gran enseñanza en este contraste que tú muestras Digo, para los legisladores. ¿Por El qué Congreso debe Sicilia? hacerle caso a los grupos ciudadanos, no estoy diciendo que no le Pero a haga. ver, otra vez yo te pregunto. Pero ¿has ¿para qué le dice oído una alguna cosa vez? y hace otra? Es a lo que voy. punto. Pero no Sí. dijo una cosa y hizo otra. Bueno, es que mira, Es yo que, la verdad. Es que esa es una confusión que Mira, traes ya muy marcada. no, es que perdóname, yo también he hablado con Fuiste- Sicilia. No, si ¿Y no es sabes hablar qué? con Sicilia, Es que ya. es estar ahí, es lo que te No, digo, es que es yo por no estoy- importante. yo no Cuando he vas, estado ahí. por eso, si vas al diálogo, al alcance de Chapultepec y escuchas lo que se dice, te das cuenta de que ahí nunca hubo un compromiso de que se iba a rechazar la ley como tal. Lo que les dijo claramente Mario Fabio Beltrones era que 40 legisladores que estaban ahí era imposible que decidieran por 628. Bueno, que ellos que nadie le tenían- cree tampoco. Claro. Digo, ¿desde cuándo lo que esos sea. 40 y tantos Pero no aunque deciden por sea, los 600? aunque sea, Digo, Eduardo, por dio la guardar las cara, formas. Mario, pues, No, en no, ese- no, perdón. Por guardar las formas. Tienen que bajar eso a las fracciones parlamentarias. No pueden decidir ahí y decir, no. Ya, aquí nos comprometemos a que no se baja, Y también por- porque entonces hay 620 que dicen, bueno, ¿y yo en qué plato como? Pues Y la mayoría, Y no, por la otro mayoría lado, come el plato por que o- les ponen los jefes. No, y las cosas han cambiado. Tampoco creas que es como antes, ¿eh? No, ahora otro ya lado, tenemos a ver. un diputado ya se te pone Oye, al tiro al ya con Pero, tenemos la- una perdón, bola ¿en dónde han cambiado, Francisco? No, ¿En me qué? refiero. Que ya son antes, independientes. Antes era automático el alzadedos. Ahora, O sea, antes sí eran empleados, como dice Era- Eduardo, sí, y se antes- tiraban ya no. al Sí, piso y todas. Ahora Ah, ya ya al no. menos ya se mantienen ahora- erectos. Ahora sí te dicen, no, erectos. Eso ya sonó muy feo, jefe. Bueno, te la dejo en enhiestos. Natalia. Por otro lado, hay una parte de la sociedad que quiere que se llenen esos vacíos legales. Perdón. Que quiere que se llenen esos vacíos legales que existe del ejército en las calles y demás. Y es una propuesta de la ley de seguridad que tiene el presidente Calderón ya desde hace mucho tiempo que la había dejado. Y por otra parte dices, bueno, a ver, y si la dejan de lado, ¿qué pasa? ¿No? Tiene que haber una aprobación. Y bueno, ahora vemos que también hay otro tipo de discusiones. Está la nueva propuesta esta que tiene la UNAM con Jorge Carpizo. 36. Con 36. Wow. Pero Y- que esa es Porque otra hasta ahora, historia. no sé, Ética, pero Esa ya es además, está. como otra dijeron, historia. ética ciudadana, ¿no? Con Sí. ética y con enfoque a lo humano y demás, ¿no? Pero siempre va a haber esas inconformidades o esos diálogos entre la sociedad y esas propuestas que son válidas. Pero yo insisto, en la forma del quehacer legislativo y la forma en la que se tienen que aprobar las cosas, pues son las No, formas que suena están muy bien lo que establecidas. dices, pero yo me acuerdo de cuántas leyes que han aprobado de dedazo, no obedeciendo a nadie, como ya dice Pancho, todos levantando la mano, para que una semana después digan, la verdad es que no leímos la minuta, no Eso leímos ha el ocurrido, dictamen, eso es no cierto. leímos Entendimos. nada. No le- Eso oye, es- a ver, eso es ¿cómo real. se aprobó la reforma política que tundió a los medios electrónicos? Eso es real. Eso ¿Qué hicieron? Todo fue una burla. ¿Qué hicieron con tantas reformas? La reforma disque fiscal, porque además la palabra reforma está como que abusada, ¿no?
¿Qué hicieron en la reforma fiscal cuando inventaron el YETU, subieron el IVA? O sea, todo es, búmbales, la sorpresa. Entonces te vuelves muy, muy desconfiado del Congreso. Escéptico, ¿no? Perdóname, del Congreso de la Unión. De pie, por favor. Me preguntas. Hasta aquí llego. Dices, ¿qué hicieron con la reforma política? Pues aquí está Luis, a ver qué dice al respecto, con la reforma fiscal. La reforma fiscal no se ha podido hacer por la presión de fuera, porque el tema está contaminado políticamente, porque lo han secuestrado los partidos para su Claro, casa. Eso es claro. lo que ha pasado con la Claro, reforma fiscal. lamentablemente. Entonces no ha habido Otra vez reforma regresamos fiscal. que no hay político aquí que se atreva a ser muy independiente. La línea del partido es No, la línea no, del no. partido. No. Yo, en privado Pero te si dice, tú- yo estoy si a favor tú- del IVA general y a la hora, Si tú en No la puedo. ironía esa que quieres asumir piensas que es igual el Congreso en los tiempos del PRI que el de ahora... claro que no, ya, claro que digo, no, obviamente. Antes obedecían casi a un solo amo, ahora Por eso, obedecen a es 3, 4, 5 exactamente, amos. no es Pero lo Luis mismo. Soto, O sea, como dijo un día Luis, ahora los perritos no tienen más, hay más manadas de perritos, ¿no? Antes era una nada más. Luis. ¿No? Mira, yo creo que se han perfeccionado, ¿no? En todos estos Se han asuntos. pluralizado, me Está refiero plural, a es un que ya Congreso no plural. es... Pero un- sigue no la es misma. monolítico, un como era presidente, antes. un Congreso que obedece a los designios del Sigue lo presidente. mismo, Sí, Francisco. ha No cambiado. son No, capaces pero es de que no es lo decidir una mismo. No, reforma. no Ya es no lo mismo en el vivimos en un sentido que régimen los del de- PRD obedecen a sus Ya a no sus vivimos 3, en un 4 sistema de líderes. partido de Estado, Luis, ya no es lo mismo. Ha cambiado, en hombre. ese sentido ha cambiado. Que Por los Dios. diputados siguen más o menos igual de inútiles, es lo mismo. La pero mayoría, sí. de los Esa es la diputados verdad. y En algo senadores. estamos Vamos de a hablar del acuerdo. Congreso, porque hay diputados y senadores, ¿no? Y son, efectivamente, son Es unos una pocos dinámica. los que llevan Y no hay la reelección, batuta. porque yo sí creo mucho en la reelección como una forma de premiar y castigar. El PRI no quiere la reelección dentro de la reforma política. Que cuidado, capaz de que nos la endilguen de un viernes a un lunes, ¿eh? Sabadazo, ¿te acuerdas? Digo. Pero Luis, decías, Que siguen siendo los mismos, yo diría. O no me digas que Penchina, y vete, ponle nombres, no me digas que Penchina y todos ellos, que No, los lo que ha priistas o los evolucionado, periodistas, digamos, ¿o qué es sentido? la Sí. sociedad y la representación adentro. No es lo mismo que tengas una fracción alzaderos automático de todo lo que viene del Hegemónica, Ejecutivo, obedeciendo. Sí, a ahorita que es diferente. tengas a una Esa una cambió en la oposición última con Pero lo que equilibrio tenemos ahora y tal. es El último, una- el último congreso de Miguel de la Madrid es donde empezaste a ver el cambio, Claro, ¿no? cuando separó el Muñoz de bloque lo que era el opositor PRD. en el 97 Sí, y sí, todo. ¿te acuerdas? Ahí miente usted, estuvo- señor presidente, fueron las palabras. Pero volviendo al tema, no es tener los reflectores sobre Sicilia por ociosidad, es analizar, como al igual que el Congreso, tiene un método, que en este caso fue aprobar en comisiones, que va tensando las cosas, pero que el efecto a la opinión pública es que el señor Sicilia somete al Congreso la opinión pública. Yo no lo sé, porque no he visto ninguna encuesta que me diga que la opinión pública está pensando eso, ¿eh? Pero si tú tienes... Yo no he usted- visto una sola encuesta. tú en tu Yo creo que programa, tú haces o una yo en encuesta el y la mío, gente le pregunta, ¿usted sabe quién es el señor abrimos- Sicilia? La mayoría no sabe ni quién es. No te la mayoría de creas. gente no sabe ni quién es el secretario de Gobernación. Eso es más fácil. Pero de Cordero Sicilia yo tampoco. soy... ¿Quieres Cordero? Por ejemplo, ahora que hablamos de nivel de El fried conocimiento. chicken tampoco. El fried chicken, Pero ¿qué es el ahora fried lo que chicken? de lo que se trata es, señores, de ver en este escenario Fried chicken. qué es lo que se tiene que hacer y se debe hacer para que salgan las cosas en el compromiso del Alcázar del Castillo, en los procedimientos legislativos que Murillo Karam, del PRI, con toda su experiencia, dijo, señor, nosotros no podemos legislar a su antojo. Tenemos una mecánica, Tiene que ser al nuestro. hay reglamentos, hay leyes. Sí, pero es decir... Mira, yo creo que estamos todos en tierra ignota, ¿no? Como que son tiempos nuevos. Yo sí siento que los legisladores, los ciudadanos, todos estamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el país está cambiando. Cuando decimos que no cambia el país, pues es una forma, un mexicanismo de decir que Entonces se cambia. no es lo mismo, ¿estás No, de no es lo acuerdo? mismo, claro que no. Pero yo siento que está cambiando y no sabemos todos hasta dónde. Es como cuando se destaparon los medios. Todavía como que siento que a veces todavía no aterrizamos bien. ¿Por qué? Porque después de años de que no puedes decir nada, ahora dices, voy a decir todo lo que no me dejaron decir, ¿no? Creo que todos estamos en una situación de aprendizaje. Yo sí, yo sí Ya, lo ya, siento. y a creo que velocidad, a velocidad. Pero el ese país está aprendizaje. cambiando, pero estamos hablando del Congreso, efectivamente. El Congreso está Francisco dice que está evolucionando. evolucionando, que está El Congreso cambiando. Yo ha Pero creo le estamos que son está los en una mismos. tal vez le velocidad. estamos A ver, dando Luis, más te voy a trabajo hacer al una Congreso. Déjenme hacer Te voy- una pausa y vamos a regresar con este contraste que se está poniendo más que bueno. Volvemos, no se vayan.
Estamos de regreso en Contrastes 40. Francisco Garfias. Sí, bueno, le quería yo preguntar, Luis Soto dice con cierta ironía, tú dices que los diputados han evolucionado. Bueno, yo quisiera preguntarle a Luis si él piensa que es lo mismo que sucedía, digamos, no hace mucho, digamos hace 20 años, cuando los diputados obedecían las consignas sin chistar del Ejecutivo. A hoy por hoy, Luis, y tú lo sabes, hoy por hoy la reforma laboral se vino abajo como estaba la minuta por la presión de la calle, porque ese día iba a entrar ahí, iba a entrar varios movimientos a San Lázaro el mismo día que se iba a aprobar o que iba a empezar el procedimiento y le echaron para atrás. ¿Por la calle o por los líderes de los Por sindicatos? la presión, bueno, como quieras llamarlo. de los sindicatos? Por también? eso, han sido eso diputados, antes no por supuesto. sucedía. Antes les valía gorro, levantaban la mano y se acabó. Ok, en ese aspecto Bueno, de que no es como bueno, antes del partido no único, sí, es pero los por- legisladores Nadie es como es. Todos siguen hemos siendo cambiado los nuestras mismos. reglas Exactamente. varias Y veces la durante sociedad estas mexicana décadas. es otra y También, es mucho en más eso sí estamos exigente de acuerdo. y está mucho Y más qué bueno que informada. así sea la Yo sociedad. creo que la en lo que sociedad yo no ahorita estoy de va más acuerdo, rápido. por Yo favor. creo que la sociedad va más rápido a veces que los instrumentos. Que exactamente. En donde yo no puedo aceptar Antes que no ha lo cambiado hacía el Congreso. y el porque Congreso estamos no hablando del retrocedía. Congreso. Eso es lo que yo estoy No lo diciendo. refleja en Yo no los puedo aceptar resultados. que sigue siendo lo mismo. O sea, la reforma laboral se atora, no tanto porque yo no coincido ahí con Francisco, no tanto por eso. La reforma laboral se atora porque no se ponen de acuerdo, porque hay Y porque diferencias aparentemente dentro del un mismo gobernador PRI, ahí lanzó A ver, una dentro señal. de otros Perdón, partidos políticos. tenemos La reforma minutos, política Luis, también. rápidamente, para otro ese tema. día que se iba a aprobar la reforma, que iba a ir a comisiones, ¿dónde estaba López Obrador? ¿Con cuánta gente? ¿Y qué iba a hacer? Sí, pero la reforma laboral... No, es que dices que no se Oye, aprobó pobre por la Congreso, presión. pues, hay que Por presionar, favor, sí. se ha dejado presionar. ¿Cuál es la nivel de Cerremos vida de este esas leyes, tema. Cerremos este tema si Sí, están sí, de sí, acuerdo y más bien lo pasemos dejamos a otro. pendiente para otro. Por hoy. Porque va a dar mucho que hablar. Cerremos por hoy este tema. Pero tomemos ahora lo que tiene que ver con la calificadora Standard & Poor's en relación a que si en Estados Unidos no ocurrió la catástrofe del efecto dominó, que hubiera sido, como el término mismo lo dice, devastador para las economías, le resta un punto a Estados Unidos, las bolsas reaccionan hacia abajo, Obama dice que Estados Unidos es un país y seguirá siendo de primera y que él tiene la fórmula que no dice para recuperarse pronto. Estamos hoy en que nadie, ni Standard & Poor's, ni nadie, Eduardo, dice esto va a durar 3 meses con estas cosas. Estamos en un túnel que no se ve una luz al final. Bueno, la gente que haya creído desde el 2008 que esto iba a acabar rápido, estaba muy equivocada. Esto se veía como una W desde hace mucho tiempo, de que Estados Unidos iba a repuntar y se volvió a ver caer. El problema de Estados Unidos es de estructuras ya. Tú tienes un país que vive del endeudamiento salvaje y cada vez más, no quiere hacer igual que en México una verdadera reforma fiscal. Estás viendo un país que la mano de obra cada vez va a estar menos ocupada porque los sistemas de producción cada vez están más automatizados. Pero el problema yo creo que es más grave. Leía yo un artículo muy interesante de un analista que se llama George Friedman. No hay que confundirlo con el famoso Thomas Friedman. George Friedman es el dueño y el fundador de una página de análisis que se llama Stratford, que la han de conocer. Sí. Y él escribió ayer un artículo muy interesante. Dice que lo que él está viendo es una crisis política económica. Estamos viendo que la gente del resto de todos los países del mundo ha perdido fe, obviamente, en sus instituciones financieras. En Estados Unidos los bancos con estupidez o irresponsabilidad o ambas quebraron el sistema, el gobierno los rescató y no castigó a nadie. Los castigados son los ciudadanos. En Europa los gobiernos de Grecia, de España, de Italia, de Portugal se pusieron a generar programas sociales donde todo el mundo se sintió a todo dar, endeudando a lo loco los países. Y ahora, ¿qué pasa? Los políticos siguen felices, la gente apretándose el cinturón. En China, ¿qué está pasando en China? La inflación está creando desempleo. Hay graves problemas ya estructurales en China que se cree difícil que siga creciendo. El gran y los chinos porcentaje- están enojados con Claro. las estructuras políticas. Por la irresponsabilidad. Podemos estar frente a una era donde todas las instituciones políticas y financieras están perdiendo credibilidad y por eso empieza a haber revueltas. Oye, en Londres, revueltas en donde menos te lo imaginas. Está Sí. fallando el sistema global. Luis, Mira, yo... nos quedan 2 minutos y Sí, medio. yo me iría más bien a ver lo que puede ocurrir en México, lo que va a pasar en México después de que Eduardo se refiere
este asunto rápidamente de la crisis de la deuda, la problemática. Yo creo que aquí en México lo lamentable para todo México, para la población, para todos los mexicanos, es que veníamos apenas saliendo de los efectos de una crisis. Ahí están las encuestas de ingreso-gasto, las encuestas de empleo, Sí. todas las encuestas que hay, en donde pues realmente más pobres, más desempleo, baja de ingresos, y nos llega esta crisis también, provocada obviamente por todo lo que se refiere ahora, y nos va a meter, no en un tobogán, pero sí nos va a poner en una... Nos va a tocar el en una sacudida, parte ¿no? Yo muy- discrepo. Yo Mira, discrepo. Si yo- en Estados Unidos viene una recesión va a ser peor que el Peor que- 2008, bueno, porque los gringos hoy ya no tienen la aquí Pero no al están hablando- mantener las tasas cero no es están un hablando de- aliciente. No ha servido de para- nada. No, Sí, pues si hay acaba de ser recesión, pues, antier. obviamente Llevan va a 3 ocurrir años eso. con tasa cero y no ha No, pasado pero no nada. después de la crisis, Pero aquí Eduardo. lo preocupante, claro. y nada más concluyo, es que llevamos a lo mejor 2 sexenios o un poco más después del último sexenio priista en la mediocridad, mediocre crecimiento económico, mediocre creación de empleos, mediocre todo. Las calificadoras como Standard Poor's fue de la misma calificadora que le diera una buena calificación a esos créditos hipotecarios que dieron En su momento, origen claro, a la crisis. claro, Yo coincido con personajes como Luis Telles, que pecaron de soberbios De arrogancia, y sí, de arrogancias a la hora de Por someter decir. Perdóname, yo estoy totalmente de acuerdo con la calificación de Standard Poor's. Ellos están Pero haciendo bajaron de el un análisis de permíteme. la falla política. Falta Bajaron de un Francisco. 99, a lo mejor a un 97%. No es una definición. Los mercados Siguen comprando bonos. Contra el tiempo siguen no hay comprando contraste. bonos de- El Juego único muy contraste que no tiene remedio es el tiempo, se nos ha agotado. Los temas darán mucho más de qué hablar. Gracias, Eduardo. Gracias. Luis, Natalia, Y Francisco. felicidades a Francisco Garfias Otra Muchas vez. gracias, muchas gracias. Pero gracias a usted. Lo esperamos la siguiente semana y recuerde, en el sitio que estrenamos en el 40, con un diseño más limpio, más accesible, solo teclee proyecto40.tv y descubra todo lo que tiene esto para usted, este proyecto. Encontrará usted el programa que quiera. Visítenos, se lo recomiendo. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches.